Hola y bienvenidos a un nuevo video. Somos el equipo número 5 y estamos conformados por Emanuel Ponce Hernández, Juan Manuel Osorio Pérez, Mario Alberto Méndez Asensio, Joshua Jerónimo López y Diego Palacio Sánchez. El día de hoy hablaremos sobre la crisis económica. Hablaremos de cómo se manifiesta en una sociedad y cómo afecta a la sociedad. Esperamos de que se tomen la dicha de aprender con nosotros y puedan obtener conocimientos sobre ese tema que es tan importante. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Qué es el ciclo económico y las crisis económicas? La economía es uno de los pilares de cualquier sociedad y su buen funcionamiento se traduce en el bienestar tanto para ciudadanos como para el gobierno. Es necesario comprender cómo funciona la economía influenciada por fluctuaciones naturales de la actividad económica. En el ciclo económico podemos observar las etapas por las que pasa la economía. El ciclo económico. Esto se refiere a las fluctuaciones naturales en la actividad económica de un país a lo largo del tiempo, caracterizada principalmente por periodos alternos de expansión, denominada crecimiento, y contracción, denominada recesión. ¿Qué es la crisis económica? La crisis económica se le denomina como un declive e inestabilidad en la economía de un país o de una región, que se caracteriza principalmente por tener efectos negativos, donde el flujo de dinero se empieza a escasear. ¿Cuáles son las características de una crisis económica? Las principales son que afecta por igual a todos los agentes económicos, deteriorando actividades comerciales, ya que tanto la producción de bienestar y servicios disminuyen en una medida excesivamente grande. La inestabilidad en los mercados, ya que dificulta predecir el rumbo a seguir y por lo tanto las cosas que pueden realizarse como acciones intempestivas que dificulta más esta crisis, o la inestabilidad de un sector o geografía determinada, que pueden transmitirse al resto de los sistemas o al menos de los circunstantes. Mi nombre es Juan Manuel Osorio Pérez y yo les voy a presentar lo que son las causas de la crisis económica. Las crisis económicas pueden ser causadas por varios factores, como pueden ser externos o internos al país. Algunos ejemplos de los factores internos que podemos mencionar son políticas fiscales inadecuadas, inflación descontrolada, corrupción y mala gestión empresarial. Por parte de los factores externos podemos mencionar crisis financieras internacionales y las guerras, que es un ejemplo de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, donde muchas naciones se están peleando, ya sea por territorio, por diferentes causas, y que llevan a una afectación directa hacia los ciudadanos de los diferentes países. Algunas causas de las crisis económicas pueden ser, por ejemplo, los choques externos, donde los cambios de la economía global, como una crisis financiera internacional o una recesión de un país importante, puede afectar negativamente a otras economías y desencadenar una crisis global. La política económica inadecuada. Las decisiones equivocadas en materia de política monetaria o fiscal por parte de los gobiernos pueden generar desequilibrios en la economía y provocar una crisis que en realidad los pobladores no van a tener la culpa, sino va a ser la culpa del gobierno totalmente. Otras de las causas de las crisis económicas pueden ser los desequilibrios estructurales, porque los problemas en sectores clave de la economía, como el sector financiero, el sector inmobiliario o el sector externo, puede llevar a una crisis económica, pues debido a los desequilibrios que existen. Otra de las causas pueden ser el endeudamiento excesivo, cuando los agentes económicos, ya sean empresas, hogares o el gobierno, acumulan una deuda insostenible que puede desencadenar una crisis al no poder cumplir con las obligaciones. La falta de confianza. La falta de confianza es otra de las causas de las crisis económicas, donde la pérdida de confianza de los inversores, consumidores y agentes económicos en general pueden desencadenar una crisis económica al generar una caída en la inversión y el consumo de la actividad económica en general. La última de las causas de las crisis económicas son las fluctuaciones en el precio de la materia prima, como es el caso del petróleo, cuyas oscilaciones impactan directamente en los países consumidores y en los productores también, alterando a veces abruptamente a los periodos de bonanza con los de recesión. Esto fue todo por mi parte, sin nada más que decir. Muchas gracias.
Tipos de crisis económicas que existen. La primera es crisis de deuda, que es un fenómeno económico por el que atraviesan países debido a problemas de financiación, por tener dificultades de pago de todos sus acuerdos o por el tipo de interés que presentó primero. El otro tipo de crisis económicas que existe es la de burbuja económica, que es un fenómeno que se produce en los mercados y consiste en el incremento descontrolado del precio de algún activo o producto, llegando a subir del valor que realmente debería de tener. El otro tipo de crisis económica que existe es la de crisis de balanza de pagos, que es un fenómeno macroeconómico que tiene lugar cuando se modifica el nivel de reservas que tiene un país, generando tanto un desplome como una distorsión entre las producciones y las decisiones de los agentes económicos. Otro tipo de crisis que existe es la crisis bancaria, que es una situación en la que uno o varios bancos de un país o región sufren graves problemas por la liquidez o insolvencia que deberían de tener al mismo tiempo. Y el último tipo de crisis económica es la de agentes externos. El mejor ejemplo que podemos tener de este es la situación del coronavirus, ya que esto generó un cierre en la mayoría de las actividades de la vida cotidiana, produciendo y presentando desequilibrios externos, intensificando tanto desigualdad económica y social, y tanto interno de un país como externo de otro país, ya que, como sabemos, esta situación del coronavirus se salió a nivel internacional, lo cual generó un desplome total tanto en bolsa de valores como en la economía mundial. A continuación, hablaré sobre las consecuencias de las crisis económicas. En primer lugar, tenemos que las crisis económicas afectan a las empresas, las cuales pueden llegar a quebrar o a disminuir los sueldos que pagan a sus trabajadores, lo que a su vez impacta en los trabajadores, los cuales ganan menos dinero, por lo tanto tienen menos accesibilidad a lo que sería la canasta básica, por así decirlo. Además, esto también impacta en los hogares, los cuales empiezan a sufrir faltas de ciertos aspectos básicos como la luz y el agua, y esto al final afecta a lo que sería a la economía total del país, lo cual disminuye su valor prácticamente, haciendo al país aún más pobre. Derivado de lo anterior, tenemos algunas consecuencias en la economía, como por ejemplo las depresiones económicas, lo cual se refiere a una gran caída de la economía de un país, lo cual afecta a su moneda. Esto igual impacta socialmente a las personas, lo cual hace que disminuya su calidad de vida, afectando los insumos que necesitan para su vida diaria, como ya dijimos anteriormente, cosas muy básicas. Eso a su vez crea también un impacto social, lo cual se refiere a diferencias que hay de un país a otro en cuanto a su economía, lo cual puede lograr algún descontento con las personas que habitan un país, haciendo que éstas se manifiesten de forma violenta, incluso llegar a otros extremos, como hemos visto en algunos casos, como por ejemplo la disconformidad de los estudiantes de Tlatelolco. Mi nombre es Manuel Alberto y yo les presentaré lo que es el impacto social en la crisis económica. La crisis económica afecta a la sociedad de una manera negativa, ya que causa desempleo, lo cual esto es dado a las empresas, ya que optan por recortar a su personal y quitar puestos de trabajo para así evitar pagarles a personas, ya que una crisis económica las empresas buscan tener más dinero en vez de pagarle a sus trabajadores para así ellos, la empresa, poder sustentar sus propios gastos. También lo que genera la crisis económica sería el aumento de pobreza, ya que dicho antes, las empresas al despedir a sus trabajadores se genera el aumento de pobreza, ya que las personas no tienen empleo y pues es un momento donde las empresas no quieren gastar su dinero en pagarle a sus trabajadores. También lo que genera es desigualdad social. Los más afectados son las mujeres, los niños, las niñas, jóvenes y la gente que pues tiene bajos recursos económicos, ya que pues se genera desigualdad social, ya que las personas que tienen más dinero pues pueden pagar sus gastos médicos, comida, consumo, etcétera, lo cual genera desigualdad social, ya que una persona pues que tiene escasos recursos en una crisis económica pues tiende a ser olvidada. También genera un impacto negativo en la salud mental, ya que pues las personas, en este caso sería el proveedor, está constantemente pensando en cómo va a obtener el dinero para sacar adelante a su familia, lo cual genera altos niveles de estrés y ansiedad que incluso puede llegar al suicidio.
También quiero resaltar que la crisis económica afecta también en el cambio en el hábito de consumo, ya que pues al no tener dinero las familias pues no tienen manera en la cual comprar más suministros, comida, etcétera, lo cual, un ejemplo, una lata de sopa la ven como algo maravilloso que tiene que durar una semana, lo cual se lo reparten en porciones mínimas, lo cual puede generar problemas en la salud como la desnutrición. Otro de los puntos del impacto social ante una crisis económica es la reducción del nivel de vida. Es decir, cuando una familia esté sufriendo una crisis económica, esta pierde el acceso ante servicios básicos como es la salud y la educación. Esto genera un aumento en la pobreza y exclusión social. Otro punto es el descontento social y conflicto político. Una de las características de la crisis económica es el aumento o recortes de tarifas. Esto genera un descontento social y provoca manifestaciones, protestas y huelgas. Y conflicto político porque mantiene una instabilidad social y puede provocar caídas de gobierno. Disminución de inversiones. Es decir, cuando una nación sufre una crisis económica, algunas empresas pueden cancelar o posponer proyectos de inversiones, lo que genera una caída negativa en la economía de ese país y inestabilidad financiera. En una crisis, algunas instituciones financieras pueden quebrar y provocan una caída en los precios. Y por último, uno de los puntos que es más graves son los conflictos y las guerras. Estos se pueden provocar por la falta de recursos y la desigualdad en la distribución de riquezas. El crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 desencadenó una grave crisis económica mundial. Vamos a ver el primer apartado, que es el origen de la crisis del 29. Las causas fueron las siguientes. En primer lugar, la superproducción. Durante la Primera Guerra Mundial, los países implicados en la contienda centraron su economía en la producción de guerra. Y otros países, como por ejemplo Japón, Australia, Argentina, se dedicaron a producir bienes de consumo. Finalizada la guerra, los países volvieron a fabricar todo tipo de productos, lo que generó excedentes. La segunda causa, la especulación. Los bancos concedieron créditos a empresas y a particulares, que invertían el dinero en la bolsa. Desde mediados de los años 20, algunas industrias empezaron a tener dificultades, pero el valor de sus acciones seguía subiendo porque todo el mundo las compraba. El problema era que el valor en bolsa de las acciones no se correspondía con los beneficios reales de las empresas. Cuando las empresas se vieron obligadas a buscar dinero para afrontar sus pagos, vendieron sus acciones. Esto sucedió el 24 de octubre de 1929, más conocido como el Jueves Negro, cuando en la Bolsa de Nueva York se produjo una venta masiva de acciones. Las acciones perdieron todo su valor y las empresas y los inversores se arruinaron. Fue el crack del 29. Vayamos a ver ahora la Gran Depresión y su difusión. El hundimiento de la bolsa dio lugar a una grave crisis económica conocida como la Gran Depresión. Los bancos se hundieron porque los clientes retiraron su dinero y muchos préstamos no se devolvieron. Además, a esto se le sumó un descenso de la demanda de productos industriales, de productos agrarios y una disminución de las inversiones. Todo ello ocasionó el cierre de muchas empresas, además de la ruina de miles de agricultores. El desempleo de esta forma se disparó y la crisis se extendió a lo largo del mundo. Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que arrastró a los países que le suministraban materias primas, en especial a los latinoamericanos. Y en segundo lugar, la banca estadounidense empezó a repatriar los capitales invertidos en Europa. Esta decisión afectó especialmente a Alemania y Austria, donde quebraron numerosas industrias y bancos.
Pasemos a ver ahora el último apartado, las medidas contra la crisis, el New Deal. Las medidas tomadas en Estados Unidos para salir de la crisis solo agravaron los problemas. En 1933 el nuevo presidente Franklin D. Roosevelt puso en marcha un nuevo programa llamado New Deal, Nuevo Acuerdo, que imponía una mayor intervención del Estado en la economía mediante estas medidas. Invirtió en obras públicas, a fin de crear empleo y ayudó a grandes empresas estimulando la inversión. En segundo lugar, subvencionó a los agricultores, para que se produjera menos y así subieran los precios de sus productos y aumentaran sus beneficios. En tercer lugar, mejoró las condiciones laborales, reducción de la jornada, salario mínimo, seguros de desempleo. Y cuarto y último lugar, reestructuró el sistema financiero. El objetivo de estas medidas era incrementar el consumo y relanzar la economía estadounidense. La Sociedad de Naciones convocó la Conferencia de Londres en 1933, con el objetivo de tomar medidas económicas conjuntas para salir de la crisis, pero la conferencia fracasó, pues cada nación se limitó a defender sus propios intereses. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto